Aquellos que manejamos auto, quizás te toque andar en moto o en bicicleta o hasta aún caminando, y que por alguna razón siempre tenés que repetir el mismo objetivo, llegar al mismo lugar. No sé si a usted le pasa como a mí, pero a mí me gusta cortar camino. Muchas veces me ha tocado viajar para la región del interior. Siempre estoy pensando de qué forma poder acortar camino o poder evitar cierta ruta que está muy llena de tráfico, o sobre todo los camiones. Así que uno siempre está tratando de buscar una y otra forma para poder evitar esos caminos que a veces se hacen intransitables y que muchas veces hay camiones que vienen pegados al lado de otro, entre 3 o 4 camiones, 5 camiones, y por ahí se hace difícil pasarlos de una vez, a menos que uno cambie a nafta y los pase rápido, ¿no? Pero no siempre se da la oportunidad de poder mejorar el camino que va transitando. Pero me ha tocado cortar camino caminando, me ha tocado en la ciudad misma ir al mismo lugar y tratar de buscar una forma u otra para poder evitar algunos obstáculos. Pero hay caminos cuya trayectoria es inevitable, es inevitable. A veces en la vida nos va a tocar también transitar por caminos llenos de curvas, caminos muy largos aparentemente, que no se terminan más, caminos ondulados, que hay que atravesarlos, porque es un camino inevitable. Como pasó acá en Juan capítulo 4, versículo 4, que dice lo siguiente: y le era necesario pasar por Samaria. Amén. Y le era necesario pasar por Samaria. Ese camino le iba a llevar justamente al destino preparado por Dios allí en la vida del Señor. Y hay diferentes caminos que nos van a tocar pasar a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como ministros de la palabra. Nos va a tocar atravesar diferentes circunstancias que quizás nosotros quisiéramos evitar, pero lamentablemente quiero decirte que hay caminos inevitables, que nosotros sí o sí tenemos que transitarlo. El creyente tiene que atravesar sus caminos inevitables. Por ejemplo, nosotros vivimos en una comunidad como iglesia llena de familias diferentes. Si usted revisa la congregación se va a dar cuenta que hay diferentes tipos de personalidades. Y lo lindo es eso, justamente, que la variedad de personas hace que la gloria de Dios sea aún manifiesta de una forma muy particular. Pero la iglesia está compuesta por seres humanos que nosotros les llamamos hermanos en la fe. Y esos hermanos son muy diferentes unos de otros, en sus pensamientos, en sus costumbres, en su forma de ser. Inclusive son muy diferentes a la hora de reaccionar frente a las situaciones y los problemas que tienen que atravesar. Así que es inevitable que nosotros en algún momento no tengamos que encontrarnos frente a frente con alguna situación donde vamos a tener que enfrentar situaciones inesperadas, como por ejemplo cuando uno vive en un terreno donde hay 3 o 4 casas. Es inevitable que en algún momento haya alguna circunstancia que tengamos que atravesar y decir, bueno, mira, necesitamos hablar porque tenemos algunas reglas en común para tener en cuenta para llevarnos bien. Imagínense en la iglesia, si hay reglas para que nosotros tengamos que tener en cuenta para llevarnos bien. Los hermanos que tenemos a nuestro lado parecen buenos y parecen muy santos, pero a la hora de enfrentar problemas y situaciones que a veces lo sobrepasan, ¿cuál es la reacción que ellos tienen? No sabemos hasta que nos vemos envueltos y hasta a veces uno mismo genera esa situación y esa aspereza que tiene que lidiar contra otro hermano. Yo me acuerdo que en algún tiempo a algún tipo de estos hermanos se le llamaba el hermano lija. ¿Se acuerdan? El hermano lija, porque te limaba la aspereza en tu carácter, en tu forma de ser. Y hay veces que esas cosas acontecen en la congregación.
hay hermanos que parece que son lijas. Y que tenemos que dar gracias a Dios, porque Dios permite que estén en nuestras vidas para limar algunas cosas que son necesarias que de nuestra vida sean quitadas. Nosotros a veces tenemos un alto concepto de nosotros mismos y creemos que somos muy espirituales, hasta que acontece algo. Y cuando acontece algo, ahí nos damos cuenta qué tan espirituales somos. Porque las circunstancias que nos tocan vivir a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que a todo el mundo le toca muchas veces pasar por lo mismo, ahí aflora lo mejor o lo peor que tenemos. Y que realmente de nosotros pueda siempre en esas circunstancias aflorar o sacar lo mejor que tenemos. ¿Se acuerdan las palabras del Señor? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando estamos en la prensa, estamos viviendo un momento muy especial de presión, como le pasó al Señor, cuando Él tuvo que ir a la cruz, hubo un momento en que parece que Él hubiera vacilado, ¿no? Pero Él sabía lo que le iba a acontecer, por lo tanto, dice la Biblia que Él oró al Padre. Cuando nosotros estamos frente a situaciones muy difíciles, que no sabemos qué hacer, ¿qué hacemos? Hacemos lo que estamos acostumbrados a hacer. Ahí es como que no vamos a innovar, sino que el Señor dice que oró. ¿Por qué? Porque era la costumbre de Él, cuando tenía una circunstancia terrible que no sabía qué hacer, oraba al Padre. Así que Él oró al Señor, a su Padre Celestial, oró la segunda vez, oró la tercera vez a ver si había un cambio de dirección por causa de su oración. Y el Padre guardó silencio. El Padre no contestó esa oración a su Hijo amado, como siempre contestó las oraciones. Dice la Biblia que no hubo un cambio de plan. En otras palabras, el Señor estaba sabiendo que le tocaba la cruz, porque a eso nació y por eso vivió y por eso tenía que morir en la cruz, por el propósito de poder salvarnos a nosotros. Pero como Él sabía que era tanto el sufrimiento y que quería evitarlo, oró a su Padre, oró y oró. Y la Biblia dice que por causa de la oración y su pedido, vino un ángel a fortalecerle para que pudiese pasar ese momento. Hay veces que no hay cambio de planes. Hay veces que nos tiene que tocar pasar por momentos difíciles y muy difíciles. Y los momentos más difíciles que a nosotros nos toca pasar hay veces es en medio de la congregación, en medio de nuestros propios hermanos. Como los peores conflictos que nos toca pasar entre las familias son terribles. Bueno, en la familia espiritual imagínense, porque siempre tenemos un concepto muy elevado de la gente que viene a la iglesia. Y decimos, en la iglesia nunca voy a tener problema, porque nos entregamos al Señor y comenzamos a vivir la vida de creyente como hijo de Dios, nueva, linda, hermosa, llena de gozo. Lo que menos creemos que en la iglesia vamos a tener dificultades y problemas. Pero ¿cuántos de ustedes han tenido alguna vez problemas en la iglesia? Bueno, lo pregunto de otra forma. ¿Cuántos de ustedes fueron causa de problemas en la iglesia? ¿Cuántos de ustedes pasaron por problemas alguna vez? Bien. Pero también usted habrá sido causa de problemas. Hay veces que nosotros creemos que no causamos ni un problema. No causamos problema. Decimos, pero yo soy bueno. Yo nunca, mire hermano, ni siquiera abro la boca. Ni siquiera abro la boca para no causar problema. Bueno, quizás sea ese el problema, que no abra la boca. Hay veces que uno no quiere ni causar problema y hay veces que por no querer causar problema es el problema. Por más que no quieras causar problema, hay veces que uno sin querer causa algún problema. Y los problemas van a surgir. ¿Por qué? Porque son caminos inevitables. No va a faltar algún hermano que en la congregación hable mal de ti. Es inevitable. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de seres humanos que tenemos diferentes gustos, diferentes opiniones, razonamos de forma diferente, fuimos criados en ambiente diferente. Así que no va a faltar uno que hable mal, y hable mal de ti porque no le gusta cómo a la mujer se viste, o no le gusta su peinado, y no le gusta que no tiene pelo. Fíjate, está pelado, dice.
Y aún el pelado causa alguna opinión. Y otro que viene todo con los pelos de punta también no le gusta a alguno. Y ya habla, y pregunta, ¿a usted le gusta que hablen de usted? Hay hermanos que por ahí no son sinceros con usted y se la riman con otras intenciones. Nos causa mal sabernos o enterarnos que a lo mejor hubo hermanos que se arrimaron a nosotros con un deseo oculto y se dieron de amigos y se dieron de personas que parecían que iban a entablar una amistad, pero tenían otros motivos ocultos. Usted sabe que hay veces que lo que más nos causa un daño terrible a nosotros es la traición, el ser traicionado. Bueno, hay gente que te puede causar una traición dentro del cuerpo de Cristo y lo tenemos que pasar muchas veces. Hermanos en la fe que no nos ayudan en nuestra más triste necesidad. Hay veces que uno está pasando momentos muy tristes, llámese problemas económicos, por ahí uno está enfermo, por ahí nos han causado algún mal y nos estafaron, por ahí partió un ser querido muy cercano nuestro y nos sentimos que en ese momento tendrían que estar los hermanos nuestros ayudándonos en esa circunstancia y no están. Son caminos inevitables. Y parece que hay pruebas que nos toca pasar a nosotros solos con el Señor. Pero recuerde algo, usted no está solo. Por más que todos los hermanos te dejen, por más que en algún momento te toque pasar eso, que al mismo Señor le tocó pasar, no estás solo. El Señor nunca te abandona. Amén, no te deja el Señor. Y usted dirá, pero Señor, no sé por qué me pasa esto, no lo comprendo. Y Él sabe que te va a decir, yo te comprendo, porque a mí todos me abandonaron. Así que Él sabe de abandono. En algún momento dijeron, nuestra vida daremos por ti. Cuando tuvieron que dar la vida por el Señor, todos salieron disparando por su vida. Y no estuvo ni uno al lado de Él. Huyeron todos. Pero el Señor siguió adelante con el objetivo que tenía de ir a la cruz a morir en nuestro lugar. Así que, por más que nosotros nos quejemos y querramos rasgarnos las vestiduras porque parecemos que no merecemos pasar por esto, el Señor, siendo santo, siendo justo, siendo inocente, pasó lo que nosotros hay veces que huimos o rehusamos pasar. Pero el Señor dijo, es inevitable, tengo que ir a la cruz, tengo que llegar a la meta, tengo que hacer esto, no puedo abandonar. ¿Qué prueba usted, hermano, lo haría abandonar el camino del Señor? ¿Cuál es la prueba tan fuerte que a usted lo va a hacer repensar las cosas de Dios? Y decir, esto es muy fuerte. Una vuelta vino un hermano y me dijo, pastor, esto es muy fuerte para mí, no me superó, me dijo. Pero ¿qué prueba, hermano, puede hacerte huir de los brazos del Señor? ¿Puede ser que haya falsos hermanos en la congregación? Sí. Pablo pasó momentos muy adversos en su ministerio porque había falsos hermanos entre la iglesia. Y lo peor que puede haber es falsos hermanos dentro de una congregación. Porque vos no sabés quién es el verdadero y quién es el falso. ¿Puede ser que haya obreros fraudulentos o falsos obreros dentro de la congregación? Sí, porque Pablo luchó contra los falsos obreros. Dice que había falsos profetas. ¿Puede ser que alguien te profetice algo que no es de Dios? Y eso te haga trastrabillar en el camino del Señor, porque cuando creemos algo que Dios no te dijo y actúas en consecuencia, quizás no está el amparo de Dios ni el respaldo de Dios a eso que te dijeron. Entonces es falso, falsos profetas había. Pablo luchó contra los falsos profetas. Grandes hombres de Dios en la Biblia tuvieron que luchar contra falsos profetas. Hay falsos ungidos, dice la Biblia. Personas que parece que son usados por Dios, pero no, en realidad son falsos. Falsos ministros. Lo único que no hay falsos pastores. Pero sí, hay un montón de falsos. Falsos y falsos.
Pero eso te va a hacer apartar del camino del Señor. Y uno dirá, pero pastor, ¿es bíblico eso que me pasa? ¿Que me puede llegar a pasar? Claro que es bíblico. Dice Jesús en una de sus enseñanzas que había un dueño que tenía un campo hermoso y lo plantó con buena semilla. Mandó a sus obreros que llenaran ese campo de buena semilla. Pero de noche apareció el malo, un vecino malo, con mala semilla, y dice que también desparramó mala semilla dentro del campo. Cuando brotó, empezaron a revisar sus obreros el campo y dijeron, pero le dijeron a su señor, ¿acaso no era una buena semilla la que sembramos? Sí, pero ¿cómo salió mala hierba? ¿Cómo salió esto falso? ¿Cómo salió esto que nunca tuvimos en consideración sembrar? Al contrario, sembramos buena semilla. ¿Qué hacemos? ¿Arrancamos esto? Dijo, no. Dejen que esto fue obra del maligno, esto fue obra del vecino malo, de aquel que nos quiso causar un daño. No arranquen la planta mala, porque quizás arrancando la planta mala, también arranquen la buena. Dejen para el fin de la cosecha, porque lo bueno va a ir para un lado y lo malo para el otro. Como que te está diciendo, deja que va a haber un día final, va a haber el final de la cosecha, donde va a haber un juicio, donde a los malos van a ir para un lado y los buenos para otro. Esa parte no te corresponde hacerla vos, la va a hacer el Señor. Amén. Así que nosotros tenemos que cuidarnos por nosotros mismos. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y persiste tú en ello, en lo que aprendiste y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Es decir, no tenemos que andar fijándonos quién es el malo, quién es el bueno, sino que mirar por nosotros mismos, que nosotros no seamos causantes de tropiezo a nadie. Hay caminos que son inevitables, vamos a tener que pasar por momentos de dificultades, momentos de adversidad. Usted y yo, mi hermano, vamos a pasar momentos muy difíciles y muy tristes dentro de la congregación, pero no hay prueba, no hay dificultad, no hay lucha que te puede sacar de los brazos del Señor. Dijo el Señor en Juan capítulo 10, a mis ovejas, a las mías, nadie las arrebata de mi mano. Amén. Si usted está en la mano del Señor, el maligno no lo puede tocar, la prueba no lo puede deshacer. Usted está en las mejores manos, en la mano del Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Son caminos necesarios que usted tiene que pasarlo. Los ministros, los que sirven al Señor, también tienen caminos inevitables. ¿Cuántos de ustedes quieren servir al Señor? ¿Cuántos de ustedes están sirviendo al Señor? Bueno, también tienen caminos inevitables que tienen que transitar. Siempre va a haber el ojo que lo juzgue, que va a hallar alguna falta en usted, faltas en su personalidad, en lo que usted ministre o diga o haga para el Señor. ¿Le gusta cuando a usted lo critican? Hay gente especialista en criticar y decir, bueno, esto está bien o esto está mal. Hay gente que tiene esa agudeza, ese discernimiento para ver que si lo que usted hizo fue de Dios, si fue de bendición o no. Quizás tenga ese don natural, pero ¿sabe qué? Muchas veces es la forma en que se dicen las cosas. No está mal corregir la falta de alguien. Lo que sí está en consideración la forma en que corregís. Pablo dijo que cuando ustedes encuentren a algún hermano en falta, primeramente mírense ustedes, a ver si tienen la capacidad de corregir. No vaya a ser que ustedes mismos estén en esa falta. Así que considérense ustedes mismos primero. Y después corrijan con mansedumbre, corrijan con amor. Ninguna corrección hecha con amor es mal recibida, al contrario, es bien recibida. Pero cuando nosotros corregimos, tratando de aplastar al hermano y tratando de resaltar más la falta que tiene que en la sensibilidad con la cual sirve al Señor, la persona quizás nunca más vuelva a querer a servir.
Hay personas que intentaron hacerlo, pero después fue tanta la crítica destructiva, fue tanto lo que recibió malo, que dijo: pastor, no cuente más conmigo. Pero hay caminos inevitables. Puede ser que cuando yo predique haya uno o dos que no le guste. Sí, porque es por gusto. Puede ser que haya 20 que no le guste, claro que puede haber. Puede ser que la mitad de la congregación no le guste, claro que puede ser, porque es por gusto. Pero en cuanto a mí, yo lo que tengo que rendir cuenta delante de Dios es cómo me preparo y cómo me tengo que preparar para alimentar bien al rebaño que Dios me dio, para poder hacer lo mejor posible, porque un día daré cuenta delante del Señor. Que en cuanto a mí, yo sea irreprensible delante de Dios. En cuanto a gusto, puede ser que a alguno le guste alguien que grite más, otro que grite menos, y así siempre hay eso, diferente gusto. Yo sé que hay gente que se fueron a otra congregación porque le gusta otro estilo de predicación, que le gusta más euforia y un montón de gritos que a otro no le gustan. Y otro dice: no, a mí me gusta el predicador calmo, y a lo mejor usted está aquí porque me soporta de esa forma. Pero si es por gusto, hay 20 personas, 20 gustos diferentes. Hay caminos que son inevitables. Pero el tema es la forma en que nosotros tratamos de corregir, la forma en que decimos las cosas. Vamos a hallar faltas en algunos ministros. Hay ministros que tienen problemas para pronunciar palabras, hay ministros que tienen problemas para decir las cosas en su dicción, porque no fueron corregidos de chicos, porque no tuvieron la oportunidad de aprender como corresponde. Entonces hay defectos en las predicaciones, pero no todos los hermanos siempre van a estar satisfechos con tu servicio. No siempre sucede eso. Pero ¿eso va a hacer que usted desista, baje los brazos y no quiera servir más al Señor? ¿Cuántos de ustedes sirven por amor al Señor? Bueno, van a encontrar dificultades. ¿Cuántos de ustedes sirven por agradecimiento al Señor? Amén. Lo hacemos por agradecimiento y por amor al Señor. Así que no desista. Siempre va a haber momentos donde usted quiera bajar los brazos y no seguir adelante. Muchas veces va a recibir muy poca consideración de la gente porque no sabe todo lo que a usted le toca pasar. Pero que usted no se encuentre dentro de ese grupo de los desconsiderados. Por el contrario, considere bien, antes de decir algo, fíjese bien lo que va a decir, porque puede ser que desanime al hermano. Puede ser que lo desanime y no quiera seguir más adelante. Y a lo mejor era un buen obrero, un buen hermano, pero lo desinflamo. ¿Se acuerdan cuando hablaban del hermano bombero? ¿Se acuerdan? Que donde veía un fueguito le echaba un manguerazo y apagaba el fuego. Y hay hermanos que son así, usados, parece, por el diablo. Donde ven un hermano avivado, lleno de fuego, le mandan la manguera y lo apagan. Con una crítica, con algo que los descalifica delante de otras personas y no quieren servir más al Señor. Pero muchas veces, tenga en cuenta esto, es un camino inevitable. Un camino inevitable. Hay veces que los que sirven al Señor recorren mucho trayecto para llegar a destino. Dejan muchas cosas a un lado. Hay veces que uno deja la familia, deja el descanso, deja un montón de cosas para prepararse, deja un montón de cosas que usted hace continuamente en su hogar normalmente, pero el ministro a lo mejor no lo hace. Cuando usted está durmiendo, el ministro está preparándose. Cuando usted está descansando, el ministro está orando. Cuando usted está a lo mejor disfrutando de su familia, el ministro está a solas con Dios, buscando revelación de Dios, la voluntad de Dios para poder comunicarla a la familia. Cuando usted está paseando o está disfrutando de unos mates en la plaza, disfrutando con su familia un tiempo de recreación, el ministro quizás está buscando de parte de Dios una palabra que pueda traer alivio a algún alma que está necesitada. Y a lo mejor viene y lo da, mal o bien, pero da lo que Dios le dio para comunicar, y si recibe una crítica lo puede destruir de la forma que se lo diga.
Entonces, siempre uno tiene que estar lidiando con eso. Pero usted que sirve al Señor, entienda, es inevitable la crítica. Es inevitable que no lo consideren. Es inevitable porque al mismo Señor le pasó eso. Hasta la familia no lo comprendía. Usted sabe de algún momento que el Señor estaba ministrando y apareció la familia y la mamá lo mandó a llamar, los hermanos no querían venir y lo querían secuestrar al Señor porque decían, está demente, está loco, está mal, lo querían llevar. Y él llega a decir, pero no se preocupen, mi familia, mi padre y mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad del Señor. Amén. Así que puso las cosas en su lugar. ¿Cuántos son familia de Dios? Amén. Tratan de hacer la voluntad del Señor. El ministro y los que sirven, los obreros, también tienen familia. Quien más que menos se casa y tiene hijos. Siempre los que sirven al Señor, la familia van a estar como en una vidriera. A ver cómo corrige a los chicos, a ver qué dice en esta circunstancia, a ver qué hace. Yo me acuerdo una vuelta, me tocó disciplinar a uno de mis hermanos. Y se levantan un matrimonio de la congregación, no es en este lugar, sino en otro lugar que estaba pastoreando, y me dice, gracias a Dios que usted disciplinó a su hermano, dice, porque si usted no lo disciplinaba, no íbamos, porque usted es valiente a disciplinar a todo lo otro, pero estábamos viendo qué hacía con su familia. Tragué saliva nomás. Hay momentos donde uno tiene que tragar saliva y no contestar, porque uno sirve al Señor y no a los hombres. Sirve al Señor. Son caminos inevitables. Uno está en la vidriera, uno, la familia de uno, a ver cómo se comporta el hijo del pastor, o la hija del pastor, o la hija del diácono, la hija del anciano, la hija del evangelista, y pareciera como que tuvieran que ser personas anormales, pero todos tienen hijos iguales. Pero nunca consideran lo suyo, siempre están considerando lo demás. Y uno tiene que tener cuidado con eso, porque después hiere. Y hay hijos de pastores que no quieren saber nada con las cosas del Señor, hay hijos de diáconos que no quieren saber nada con las cosas de Dios, hay hijos de ancianos que no quieren saber nada con las cosas de Dios porque fueron mal juzgados, mal considerados, como si fueran extraterrestres o de otra clase de personas, pero son de carne y hueso como los tuyos. Amén. Con faltas, con un espacio que también tienen que darles para crecer, y claro que tienen su comportamiento como el tuyo, y tienen que ser corregidos y tienen que ser disciplinados como corresponde. Pero es un camino inevitable. Si usted quiere servir al Señor, también se van a fijar mucho en la familia que usted tiene. Amén. Van a mal juzgar o van a hablar de más. Usted tiene que saber que en su interior hizo lo que tenía que hacer. El resto, déjelo en las manos del Señor. Amén. Porque si lo corrige mucho, también es como que usted es malo. Si lo corrige poco, tiene la mano liviana. Nunca va a dejar contento a nadie, o a todos. Que usted pueda tener la seguridad de que al Señor sí lo tiene contento. Amén. Que hace lo que le corresponde. Es un camino inevitable. Y por último, el mismo Señor tuvo un camino inevitable. Dice que le era necesario pasar por Samaria. Pasar por Samaria en esa oportunidad le iba a cortar el camino. Así que él prefirió pasar por Samaria. ¿Saben por qué prefirió? Porque los judíos y los samaritanos entre sí no se hablaban. ¿Usted tiene alguien con quien no se habla? ¿Vio que si usted está peleada con una hermana o un vecino y vive por allá y usted tiene que ir al supermercado, hace todo un trayecto más largo para no pasar por la casa de esa hermana o de ese familiar que usted no lo traga, que no lo quiere ver? Llega al supermercado, está por pagar y ¿quién está delante? Esa hermana. Porque esas cosas suceden. No sé si alguna vez te pasó, pero hace todo por evitar el camino, resulta que te la encontrás. O te la encontrás en algún lugar inevitable.
Los judíos hacían todo un camino extra y muy largo para evitar Samaria, porque entre ellos no se hablaban, así que le costaba mucho. El Señor dijo, no, yo voy a pasar por Samaria, porque Él era diferente. ¿Cuánto quieren pagar el precio de ser diferente? Así que al acortarle esa trayectoria, ese camino lo llevó hasta el pozo de Jacob. En el pozo de Jacob iban todas las mujeres a sacar agua a cierta hora, pero a mediodía nunca. Y ese mediodía apareció una mujer a buscar agua. Es decir, que el hecho de que él cortó camino y se paró ahí en ese pozo, se sentó y mandó a sus discípulos a comprar algo para comer, a la ciudad apareció una mujer muy necesitada espiritualmente. Y que venía a esa hora a buscar agua porque ella quería evitar ser calumniada o que hablen de ella, porque a nadie le gusta que hablen por las espaldas o a nadie le gusta que le saquen el cuero. Entonces ella estaba ahí y dice, yo voy a evitar todo el chusmerío. Voy al mediodía cuando nadie va a buscar agua, ahí voy yo. Se fue con el cántaro y apareció buscando agua. Y cuando va a buscar esa agua que ella tanto necesitaba para su quehaceres diario, se encuentra con una persona allí y le dice, dame de beber. Y ella se sorprendió porque le dijo, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí si yo soy samaritana? No podemos hablarnos. Si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías agua y él te daría agua viva. Y ella entendió, le dijo, pero ¿cómo me vas a dar agua si no tienes con qué sacarla del pozo? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro antepasado Jacob, que nos hizo este pozo, del cual bebieron él, sus hijos, su ganado? Y le empezó el diálogo, ¿no? Y le empezó a mostrar su condición espiritual. Se le reveló como el Mesías. Y ella creyó. Se olvidó lo que vino a hacer, dejó su cántaro y se fue corriendo a la ciudad diciendo, he hallado al Mesías. He hallado al Mesías. Si no, vayan y compróbenlo ustedes, pero encontré al Mesías, al Hijo de Dios. Me dijo toda mi vida, como que está diciendo, conocía quién soy, qué hago, qué hice, conocía todo de mí. ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor conoce todo de ustedes? Él conoce todo de ti, conoce todas tus fechorías. 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es el tuyo, así que devolviendo lo que no es tuyo. Señor, me parece que eres profeta. Un camino inevitable. Usted esta semana va a tener un camino inevitable. Se va a encontrar con almas necesitadas. Y Dios puede mostrarte de qué forma poder penetrar el corazón de esa persona. Es inevitable. Es inevitable que mañana vaya a trabajar quizás. Quizás mañana es feriado, te encuentre por ahí, en algún parque, en algún lugar, porque no te toca trabajar, otros trabajarán. Pero te vas a encontrar con una necesidad. Es inevitable que no vayas a encontrarte con alguna persona mañana y puedas tener un diálogo que puedas revelarle el plan de salvación del Señor para esa alma. Usted se va a encontrar con personas así. Y a lo mejor Dios te usa para revelarle la condición espiritual en la cual se encuentran. Hoy aprendimos que la persona que no está con Dios está muerta espiritualmente. Está separado de Dios. El que no cree en Él está condenado, muertos en delitos y pecados. Pero la gracia se manifestó para salvación de nuestras vidas. Amén. Y esa gracia tiene que fluir a través de tu boca. Qué bueno que el Señor restauró la imagen de esta persona que tenía. El Señor la cambió, la restauró, la regeneró, le dio una nueva oportunidad. Quizás hay personas, hay familias con las cuales te vas a encontrar inevitablemente y que ellas van a recibir una nueva oportunidad de vida, un nuevo nacimiento, una nueva perspectiva de su vida, de su propósito de vida por causa del mensaje de salvación que le vas a entregar. Amén. Gloria al Señor. Hay caminos que son inevitables,
pero siempre el Señor va a estar al lado tuyo para ayudarte. Un creyente tuvo un sueño donde él se veía caminando con Jesús a lo largo de su camino. Y después de llevar un tiempo caminando, se fijó y vio que solamente habían 2 marcas en ese camino. Un par de pisadas, cuando debería haber 4. Y este creyente le pregunta: Señor, ¿por qué solamente veo 2 pisadas? Y el Señor le respondió: hijo, no son tus pisadas las que ves, son las mías. Porque cuando te tocó pasar en las más duras pruebas, esas pruebas inevitables de la vida, te cargué sobre mis brazos y te sostuve para que no tropieces en tu camino. Hay caminos que son inevitables, pero siempre el Señor está contigo para ayudarte. Hay veces que creemos que el Señor nos abandona. No crea eso, nunca el Señor te va a abandonar, te va a sostener con su diestra de poder. Amén.